¿Alguna vez te has puesto a pensar en realidad para qué sirve el dinero? ¿O siquiera te enseñaron en la escuela acerca de esto? Muchas personas consideran que su paso por la escuela ha resultado verdaderamente insignificante, ya que en esta solamente te enseñaron a cumplir una serie de metas académicas y obtener títulos, para luego salir a buscar un empleo, trabajar 20 o 30 años y luego exigir al Estado una pensión para que pases una vejez buena. Sin lugar a dudas, el hecho de planear una vida dependiente a un empleo con un salario estable invita a permanecer en un círculo que te permita obtener el estándar de vida que la mayoría considera como sinónimo del éxito, como por ejemplo, obtener una casa, carro y viajes. En este video explicaremos cómo la sociedad ha creado un sistema o modelo de distribución de riqueza en el que tú solamente eres una ficha más en el tablero de ajedrez. Pero si puedes cambiar tu mentalidad y entender cómo funciona el dinero, no serás más peón en el tablero, sino que te convertirás en el ajedrecista. Quédate aquí, en el cofre del éxito, para que cada día aprendas a liberarte del sistema y a tener la libertad financiera que tanto anhelas. Si te quedas hasta el final, descubrirás un gran secreto que pocos se atreven a oír porque no son capaces de abrirle los ojos al éxito, pero este no será tu caso. El mito del empleo estable. Hoy en día, hablar de un empleo estable, estándar y duradero es hablar del pasado. La sociedad en la segunda década del siglo XX ha cambiado completamente, empezando por las profesiones que están quedando obsoletas, como la medicina, el derecho y la contaduría. El auge de las inteligencias artificiales ha relegado a un segundo lugar este tipo de profesionales, quienes se ven impávidos ante los cada vez más comunes chatbots que te responden cualquier tema posible. Por ejemplo, muchos de estos canales de YouTube que hablan sobre estos temas de finanzas son eminentemente inteligencias artificiales y detrás no existen voces reales, pero sí te puedo asegurar que no es el caso de este canal. Detrás encontrarás a una persona de carne y hueso hablándole a un micrófono, hablándote a ti. ¿La escuela sirve de algo? La escuela hoy en día no es sinónimo de prosperidad hacia futuro. Es un gran engaño pensar que obtener títulos te asegura un buen puesto y una estabilidad, sin contar que hoy en día con tantas personas preparadas en diferentes profesiones, la competitividad es mayor, por lo tanto, existen menos vacantes laborales. Entonces, si no hay puestos y no hay trabajo, ¿qué queda para las juventudes venideras? Ahora bien, los pocos que logran entrar a un colegio o universidad deben pagar deudas que hacia futuro no les permitirá crecer económicamente en esta sociedad, y los que nunca logran entrar están relegados a ejercer trabajos menores y mal remunerados. El objetivo de la educación como motor de crecimiento económico queda reevaluado en la actualidad. Las generaciones de hoy en día tienen pocos propósitos educativos y en otros aspectos que anteriormente se consideraban sinónimo de bienestar. No tanto porque no quieran, sino porque el sistema no se los permite, ya que fueron programados con una mentalidad de dependencia económica. La adquisición de propiedades. Pero te preguntarás, ¿por qué las cosas han cambiado de esta manera? En el aspecto de la adquisición de propiedades, el panorama no es diferente. Las anteriores generaciones, como las denominadas boomers y baby boomers, no veían en la adquisición de casa como un problema. Era algo natural y necesario que inclusive se podía llegar a lograr adquiriendo la casa de los sueños. Hoy en día, los millennials, es decir, los hijos de las generaciones anteriores, si acaso podrán adquirir una pequeña casa del tamaño de un cajón. Los precios de las casas son un fenómeno de especulación que en determinados momentos se convierten en una burbuja. Este y los anteriores problemas no son abordados desde las escuelas o universidades. En estos centros nunca se habla de lo que pasará después de que obtengas el título.
La escuela definitivamente no te prepara para el mundo capitalista que tienes por delante, simplemente te ayuda a moldarte a un sistema que te considera parte del engranaje de la máquina económica, pero casi nunca logras ver esto. ¿Qué es la economía y cómo actuamos en ella? Para entender cómo funciona la economía, debes saber que históricamente han existido diversos teóricos que han hablado del capital. Adam Smith, David Ricardo, Keynes, Hayek y otros. De igual manera, el filósofo alemán Carlos Marx, muchas veces demonizado por Occidente, ha criticado este sistema. El autor del Manifiesto Comunista y del Capital es la mente maestra de las principales revoluciones en el mundo. Su pensamiento se conoce como marxismo, siendo el precursor del socialismo y el comunismo, sistemas que han sido aplicados en la China de Mao Zedong, la Rusia comunista y en América Latina, como en Cuba y Venezuela. Esto no quiere decir que en este canal vamos a hacer apología al comunismo. Nuestro análisis se centra en la crítica al capitalismo, una crítica que debes conocer para poder entender cómo jugar sus reglas y no someterte a él como un peón. Marx en su obra manifiesta que en la historia de la humanidad se han presentado diversas formaciones socioeconómicas que han permitido la explotación del hombre por el hombre, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Únicamente la comunidad primitiva, que es una época previa a la civilización, y el hipotético comunismo, según este autor, no permiten la denominada lucha de clases. En este escenario antagónico entre clases sociales, se presenta la pugna entre dos grupos que a lo largo de la historia han recibido diversas clasificaciones. En Grecia, por ejemplo, se tenía la noción de aristocracia, haciendo referencia a los mejores, un grupo de personas privilegiadas que gozaban de la riqueza, los títulos y los favores del Estado. A esta aristocracia también se le conocía como notables, el grupo selecto de las ciudades. Por otra parte, estaban los populares, miembros del pueblo, personas sin propiedades, sin derechos y sin riqueza. En Roma se hablaba de los patricios y los plebeyos. Los primeros eran miembros de las familias fundadoras de Roma y descendientes de los padres fundadores, con todos los privilegios políticos. Por su parte, los plebeyos eran los miembros del pueblo, la gente común, trabajadores y otros. En la Edad Media se hablaba de señor y vasallo en pleno sistema feudalista. Los primeros eran los dueños de la tierra y los derechos políticos hereditarios. Los segundos se dedicaban a servir al primero a través de un juramento. Y por último, tenemos la relación entre burgués y el proletario. El primero es el dueño de los medios de producción y el segundo únicamente es dueño de su fuerza de trabajo. En términos generales, la clase aristocrática siempre ha sido una sola y, según los teóricos, busca explotar a los oprimidos, independientemente del nombre que reciba a lo largo de la historia. En todas las eras, siempre hay un gran señor que impone las condiciones del mercado. Hoy en día son los dueños de las empresas tecnológicas como Facebook, Google y Amazon, quienes imponen sus políticas a nivel global. Esta es la aristocracia de hoy en día o la burguesía capitalista. La escuela nos enseña la manera de pertenecer a esta relación dual entre explotado y explotador. La escuela nos enseña siempre que la meta es conseguir un empleo en el futuro. Robert Kiyosaki, gran analista económico y financiero, nos dice en su obra denominada ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Lo siguiente: cuando un padre le dice a su hijo, ve a la escuela y consigue un empleo, le está aconsejando que se convierta en parte del proletariado, es decir, que venda su trabajo a cambio de dinero. Recuerda que los empleados no son dueños de la producción. Si el niño encuentra un empleo bien pagado, se une a la burguesía y se convierte en una persona de clase media que se contenta con baratijas materiales, como una educación universitaria, una casa y un automóvil. Lo que nos quiere decir Kiyosaki
es que el condicionamiento desde niños nos lleva a optar por una vida con un destino previamente fijado por nuestros padres y demás allegados, un destino que muchas veces es el mismo de ellos e incluso peor, muy pocas veces mejor. Pero aquí no vamos a tener un mero discurso pesimista sobre la vida y el mundo. Lo que nos interesa con este contenido es que te sea útil para la vida, en especial tu vida económica. Es por eso que si quieres seguir aprendiendo de finanzas, el mundo de la economía y el éxito personal, te invito a que sigas viendo este contenido. Suscríbete y danos un gran like. Eso nos ayudará para seguir inspirándote a ser mejor cada día. Volviendo a nuestro relato, la persona que tiene una mentalidad de proletario trabaja para otro y siempre va a ser un esclavo asalariado. Nuestra enseñanza de pequeños nos lleva a entregar nuestra libertad en favor de un capitalista o burgués, quienes son los verdaderos dueños del sistema y del modelo económico, una sociedad formada para proteger sus intereses. La dependencia de un sueldo y la esperanza de una pensión te reduce a la mera complacencia y a la zona de confort, que no deja conocer y descubrir nuevas cosas. El sistema educativo genera mayor desigualdad que la que reduce, ya que enseña solamente a ser un peón del sistema, no te enseña a generar riqueza, innovación y tecnología, las principales esferas de desarrollo del nuevo siglo. Pero frente a todo este contexto, ¿hay alguna salida? La respuesta no es sencilla y nos invita a hablar entonces de la educación financiera. Este término puede sonar algo extraño. Nos lleva a pensar que la educación financiera es solo hablar de teorías económicas, gráficos que no entendemos y transacciones que pueden resultar complicadas para nosotros. Pero podemos entender esto con simples ejemplos de la vida diaria. El dinero tiene dos enfoques, los llamamos activos o pasivos. ¿Qué son los activos financieros? Para entender esto, debes saber que los activos siempre son beneficiosos para ti, ya que generan dinero que llega directamente a tu bolsillo. Pero en cambio, los pasivos solo sacan dinero de tu bolsillo. Los activos pueden ser propiedades de alquiler o acciones de una empresa. En cambio, los pasivos pueden ser préstamos, créditos, hipotecas o arrendamientos. Estos últimos generan gastos a tu bolsillo. Debes procurar evitar estos pasivos, como por ejemplo las tarjetas de crédito, que generan un gran hueco en tus finanzas personales. Si no es necesario, no te arriesgues a sacar más tarjetas de crédito de las que puedes manejar. ¿Pero qué estrategias podemos emplear para utilizar el sistema a nuestro favor? Una estrategia importante es utilizar la deuda para adquirir activos. Esto se denomina estrategia de uso de la deuda. Consiste en que una persona puede utilizar un préstamo, el cual es un pasivo, para comprar activos que generen ingresos estables, como por ejemplo propiedades que serán alquiladas, negocios o inversiones en el mercado de valores. Esto va a generar ingresos pasivos, es decir, un ingreso constante que no va a requerir trabajo activo de tu parte de forma permanente, sino que más bien el dinero trabaja solo y la deuda se paga sola. Muchas veces este tipo de inversiones es algo que puede ser a largo plazo, pero el hecho de que los mismos bienes se paguen solos puede constituirse en un respiro para las finanzas personales. Para llevar a cabo esto, se debe hacer una planeación estratégica, que se conoce en finanzas como el riesgo calculado. Esto implica que el cálculo debe concluir que los ingresos generados superen el costo de la deuda. Pero vamos a ejemplificar esto con un caso práctico. Juan es un trabajador común y corriente que realiza un préstamo hipotecario a un banco. Con el préstamo compra un apartamento que será destinado al alquiler. El pago mensual de la hipoteca es de $1,000 y el alquiler es de $1,100. Como pueden ver, los ingresos del alquiler cubren el pago de la deuda y generan un ingreso adicional positivo para el bolsillo de Juan. Y el excedente se puede reinvertir en otro negocio. Claro está, cada reinversión puede tomar algo de tiempo, pero puedes tener la opción de ahorrar o invertir en otro proyecto que te sea alcanzable. Como puedes ver, hablar de educación financiera no necesariamente implica hablar de extraños conceptos de economía. Se trata de entender
cómo funciona el dinero en la vida práctica y de qué manera debes tomar decisiones mesuradas y con cabeza fría. Por eso es que en este canal nos interesa sacarte del oscurantismo en el que te encuentras y que llegues a la luz en tu futuro financiero. Pero es muy importante que me sigas apoyando, ya que como te expliqué anteriormente, quien te habla es una persona real, con la intención de serte útil a través de información veraz y estudiada. No se trata de uno de tantos canales artificiales de finanzas. Aquí te habla un ser humano para otro ser humano. El poder de la mente. Un paso importante para empezar a cambiar tu enfoque de la vida y generar una mayor riqueza está en tratar de tener paciencia y disciplina en todo lo que hagas. Para llegar a una meta deseada, generalmente podemos pensar inicialmente que no somos capaces de lograrlo, pero debes ponerte a pensar lo siguiente. Si otro lo puede lograr, quien es un ser humano igual que tú, y no hay mucha diferencia entre las inteligencias de los seres humanos, por ende, cualquier ser humano puede lograr las mismas cosas. Lo primero que hay que pensar y reconocer son las posibilidades de alcanzar lo que los otros han logrado. Pero esto no quiere decir que te vuelvas en una persona envidiosa que codicie todo lo que tiene tu prójimo, el cual es una persona talentosa. Primero, debes pensar en cómo lo puedes hacer mejor o cómo puedes hacer las cosas diferentes. Todas las artes, las ciencias y los negocios nunca terminan del todo. Siempre hay posibilidades de innovar y de reinventarse. Pero una parte importante del éxito radica en no esperar resultados rápido. El proceso puede ser largo, amargo y frustrante, pero la diferencia se nota cuando empiezas a disfrutar o amar ese proceso. El dinero ama a quien ama el proceso, no a quien ama el resultado. Cuando menos te lo esperas, el éxito y el dinero tocan la puerta de tu casa, pero jamás ocurrirá esto si al menos no propicias ese momento, si no activas el interruptor que enciende la luz de tu éxito. La mente juega un papel importante en la generación de riqueza, ya que tanto el éxito como el dinero son ideas. Las ideas son intangibles, pero representan objetos en la realidad. Si puedes representar ideas de riqueza, ¿por qué no las puedes materializar? Si puedes representar dinero en tu mente, ¿por qué no lo puedes crear en la realidad? Si puedes crearlo, es tuyo. La idea se hace real, pero debes buscar el objetivo incansablemente, intentar y volver a intentar. Llegará el momento en que el dinero viene solo. Como puedes ver, para crecer financieramente, no solamente necesitas habilidad en los negocios y educación financiera, sino también el poder de la mente debe ser inquebrantable. Tu primer rival a vencer eres tú mismo. El negativismo, los obstáculos del día a día, los temores por lo desconocido, en general tus propios demonios. Pero poco a poco debes empezar a depurar estos pensamientos y limpiar tu mente y espíritu con la mente positiva que diga: quiero y puedo reclamar lo que es mío por derecho. Espero que te haya parecido interesante estos consejos para tu vida económica y financiera. Si quieres recibir más contenido de esta misma naturaleza, te agradezco que revientes el botón de like y te suscribas a este canal. Así como tú, vamos a empezar este proceso de crecimiento infinito, solo aquí, en el Cofre del Éxito.